Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. De verdad, me da mucho gusto saludarlos. Y sobre todo, pues pidiendo a Dios que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues, vamos a continuar nuestro trabajo. Y tenemos un tema muy importante. Yo sé que a ustedes les llama mucho la atención este tema. Son las guerras mundiales. Vamos a iniciar entonces. Entonces, como les decía, pues un tema muy importante, las guerras mundiales. Principiamos con la Primera Guerra Mundial. Entre los siglos XVI y XIX, el continente europeo extendió su influencia de tal forma que los países como Francia, Gran Bretaña y Alemania se consideraban el centro del mundo. Es decir, estas potencias, yo lo diría de otra manera, dominaban el mundo. Pero al comenzar el siglo XX, el mundo estaba repartido entre pocas potencias imperialistas, como era Gran Bretaña y Francia. Estas dos concentraban la mayor parte de las posesiones coloniales, mientras que Alemania tenía pocas, pero poseía un gran desarrollo industrial y militar. Solo quiero aclararles qué es un imperio. Un imperio surge a partir del dominio de ciertas regiones en las que se instalan colonias y se abren nuevos mercados en territorio extranjero. Es así como las grandes potencias europeas se establecieron en grandes territorios del continente africano y del continente asiático. La supremacía política y económica de estas naciones, así como la ambición de Alemania por ampliar sus territorios coloniales, condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial. En el tenso ambiente surgieron alianzas, es decir, las potencias se aliaron a otras naciones para prestarse ayuda en caso de que alguna fuera invadida por una potencia enemiga. Las dos alianzas que se formaron fueron la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Su finalidad, tanto política imperialista de Alemania, que era el principal rival económico de Europa. Entonces, repito, la Triple Entente estaba formada por Francia, Rusia, Gran Bretaña. Su finalidad, la finalidad de Alemania, que era el principal rival económico de Europa. Y el otro grupo era la Triple Alianza, constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Es decir, las potencias estaban listas para la guerra, estaban esperando el momento. Y el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, capital de Serbia, el 23 de julio de 1914. El autor del crimen fue el serbio de nombre Gavrilo Princip. El atentado representaba el interés de incorporar Bosnia y Herzegovina al reino de Serbia. Ese era el fin. A la Triple Entente se le unieron Serbia, Bélgica, Rumania, Grecia, Japón y Estados Unidos. Por lo que ahora, ya entrando Japón y Estados Unidos, la guerra pues ya era mundial. El poder económico y militar de Estados Unidos fue usado en varias ofensivas que decidieron el conflicto a favor de la Triple Entente. Es decir, la Triple Entente ganó esa guerra. En consecuencia, Alemania firmó un armisticio en 1918 y se rindió sin condiciones, y la Primera Guerra Mundial había terminado.
Eh, Luego, pues, se firma el Tratado de Versalles, que es un tratado de paz, y se firmó el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Eh, en algunos textos se va a encontrar que dice que eh, la Primera Guerra Mundial duró 4 años y en algunos dice 5 años. Algunos porque solo toman cuando Alemania firmó el armisticio en 1918 y otros eh, lo llevan hasta 1919 cuando se firma el Tratado de Versalles. Entonces se puede encontrar indistintamente 4 años o 5 años. Eh, Vamos a ver algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Eh, Algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron que ocurrieron más de 10 millones de muertos. Y el asunto de esto es que la mayoría eran civiles. Eh, Quedaron más de 6 millones de inválidos. El mapa de Europa cambió. En el caso de Alemania, pues tuvo que devolver sus colonias. Se dio un intenso desarrollo de los instrumentos y técnicas de guerra. Es otra consecuencia. Y la más importante es que el Tratado de Versalles provocó un ambiente opresivo hacia los vencidos. Entonces, miramos que la Primera Guerra Mundial, pues como decíamos, para algunos pues tiene una duración de 4 años y para otros de 5 años. Pero los aspectos más importantes pues fue los que ahorita eh, relatamos. Pasemos ahora a la Segunda Guerra Mundial. El malestar por haber perdido la Primera Guerra Mundial seguía presente en los países vencidos, especialmente en Alemania, ya que había sido humillada en el Tratado de Versalles, ya que las condiciones del Tratado de Versalles la obligaron a ceder territorios, entregar su flota de guerra, disolver su ejército y hacer enormes pagos anuales a los vencedores, lo cual generó un sentimiento de humillación para Alemania. Eh, por lo tanto, dos corrientes ideológicas toman fuerza en Europa. El nazismo, o sea, el movimiento nazi, o que también se llama nacionalsocialismo. Esto fue en Alemania. Y este movimiento fue liderado por Adolfo Hitler. Y el otro movimiento fue el fascismo, que se dio en Italia, representado por Benito Mussolini. En 1936, ambos gobiernos se aliaron y formaron el eje Roma-Berlín, al que más tarde se unió Japón. Y cuando se unió Japón, pues formaron las potencias del eje, que se llamó la alianza, las potencias del eje, repito, constituida por Alemania, Italia y Japón. El interés de Alemania, pues lógicamente era vengar la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial. Y Japón quería lograr el dominio de Asia, en tanto que Italia buscaba expandirse por el norte de África. Es decir, cada una de estas potencias pues, tenía sus intereses particulares por iniciar la guerra, pero era Alemania el principal participante que quería romper con aquella humillación que se le había impuesto durante la Primera Guerra Mundial. La Alemania nazi, además de la expansión territorial, buscaba la reorganización de la economía europea, pero a su favor.
También el exterminio de los judíos europeos. Así también la eliminación de comunistas, socialistas y sindicalistas, así como el establecimiento de los alemanes como una raza superior. La Segunda Guerra Mundial se desató en 1939 con la invasión a Polonia. Ahí inicia la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña intervinieron y ahí estalló el conflicto en Europa que duró 6 años. Los ingleses y franceses, junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, formaron el bando de los aliados. Entre 1939 y 1941, la guerra fue propiamente europea y dominaron los países que formaban esa alianza del eje. Entre 1942 y 1943, los países que pertenecían al eje comenzaron a perder las batallas. Alemania sufrió amargas derrotas en Stalingrado y en Cruz, mientras que Japón ya no pudo avanzar hacia el Océano Pacífico. La situación empeoró cuando los ejércitos alemanes fueron expulsados del norte de África. Incluso Italia había sido invadida por los aliados, quienes derrotaron al gobierno de Mussolini. En marzo de 1945, los aliados invadieron Alemania y en abril los soviéticos llegaron y atacaron Berlín. El 30 de abril se suicidó Hitler y el 8 de mayo Alemania se rindió. Al rendirse Alemania, pues lógicamente termina la guerra en Europa y se traslada al continente asiático, ya contra Japón especialmente. Estados Unidos, que había entrado ya a la guerra, entre 1939 y 1941, decíamos, la guerra fue propiamente europea y dominaron las potencias del eje. En 1941 sucedieron dos hechos que cambiaron el curso de la guerra. Alemania invadió a la Unión Soviética y Japón atacó a Pearl Harbor. Pearl Harbor era la base naval de Estados Unidos, lo que hizo que Estados Unidos entrara a la guerra. Entre 1942 y 1943, los países que pertenecían al eje, digamos, empezaron a perder muchas batallas. Alemania sufrió amargas derrotas, mientras que Japón ya no pudo avanzar hacia el Océano Pacífico. Pero decíamos que esta situación empeoró cuando los ejércitos alemanes fueron expulsados del norte de África. Incluso Italia, habíamos dicho, había sido invadida por los aliados, quienes derrotaron al gobierno de Mussolini. En marzo de 1945, los aliados invadieron Alemania y en abril los soviéticos llegan y atacan Berlín. El 30 de abril, Hitler se suicida y el 8 de mayo, Alemania se rindió. El 6 y 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos arroja las bombas atómicas, primero en Hiroshima y luego en Nagasaki, y Japón se rinde y con el estallido de las bombas atómicas, pues termina la Segunda Guerra Mundial. Esto pues es un pequeño resumen. Vamos a dejarlas mencionar